Hola, yo soy Aleja, bienvenidos a la tercera temporada del podcast más random de la historia. Porque no tenemos un tema en específico, sino que vamos tocando esas cositas que se nos presentan en la vida cotidiana. ¿Nos acompañamos? Sanar las heridas internas. Bueno, resulta que en el capítulo pasado les hablé sobre mi herida de abandono de mi infancia, que hace que vea o perciba las cosas de una u otra manera y que necesito darme atención para sanar esa parte de mi infancia. Bueno, creo que cuando uno aprende a diferenciar las heridas que tiene, hay muchas formas de sanarlas o simplemente abrazar a tu niño interno. En ese caso, el ejemplo que les puse es que, si no lo han oído, vayan a oírlo. El ejemplo que les puse es que a veces, que muchas veces yo simplemente necesito atención porque, qué sé yo, las personas están ocupadas y a mí me da porque extraño que me den atención. Entonces, para esto, mi amiga Cami siempre me dice, ve y haz algo que te haga decirte, me estoy dando atención. Muchas veces, por la forma en que yo aprendí a que se expresaba el amor, es comprándome algo, o sea, qué sé yo, un helado, ir a cine. Es como satisfacer alguna distracción y normalmente tiene que ver con algo material. Pero lo que más es el cine y eso no es tan material. Pero igual, cuando es material, entiendo yo que es la forma que mis padres expresaron su amor hacia nosotros. Mis padres eran un poco ausentes porque para ellos era muy importante darnos a nosotros lo que ellos no tuvieron económicamente. Entonces los dos trabajaban demasiado. Mi papá es médico, mi mamá es docente y en las tardes, después del colegio, normalmente ellos no estaban. Entonces su forma de expresarnos su amor era estar pendiente de lo económico, estar pendiente de que no nos faltara nada, que tuviéramos nuestros uniformes, ropa, qué sé yo, juegos, siempre pendientes de eso, de sobrellevarnos de manera económica. Por ende, cuando yo me quiero dar amor, recurro al amor que me dieron mis padres, que era un poco más material. Y es aprender a conocernos internamente, es aprender a ver hacia adentro y no solo hacia adentro desde, bueno, qué estoy sintiendo hoy, que es la tarea que a mí me corresponde, sino también desde dónde viene esa emoción. Y pensando en esto, recordé que, como les he dicho, hace un año tuve una recaída en mi TCA y al estar con la psicóloga me dio una herramienta que he valorado mucho desde que ella me la dio y creo que me ha ayudado bastante y anoche la tuve que usar y se las quiero pues compartir. Siento que la anterior también es una herramienta. Si a ustedes les falta atención y lo que sea, cuando ustedes identifiquen qué es lo que les falta, dénselo ustedes mismos. Llenen ese vacío, llenen ese desconcierto ustedes mismos. No lo busquen en otras personas. Intenten complementarse ustedes. Pero ya hablando de las heridas de infancia, hablando de esas cosas que nos chocan desde muy pequeñitos o que nos hicieron una herida desde muy pequeñitos, bueno, resulta que, volviéndome anecdótica, resulta que cuando estaba con la psicóloga, mi anterior psicóloga, bueno, no sé, he pasado como por 3,000 psicólogas y de todas aprendo algo. Al estar con esta psicóloga, ella me hizo recordar, pues estábamos hablando de mi TCA, entonces ella me hizo recordar mi relación con la comida. ¿Cuál fue la primera vez que tuve un mal comentario respecto a la alimentación, un mal comentario respecto al físico o una creencia tóxica no perteneciente a mí? Y resulta que yo ahí dije que recuerdo mucho un evento en el que mi mamá la estaba presionando a mi hermana para que no subiera de peso porque no le cerraba el vestido de sus 15 años. Y yo recuerdo ese evento como súper traumático y ni siquiera fue hacia mí, fue hacia mi hermana. Y bueno, anoche me di cuenta que hay muchos dolores que no me pertenecen y eso es algo que me dice mi mamá, que también creo que es válido que lo tomen como herramientas. Le estoy soltando herramientas a lo loco, vean. ¿Para qué psicólogo? No, no es cierto, vayan a terapia. Pero mi mamá siempre tiene algo y es que me dice, ojo que ese dolor no es tuyo. Y creo que eso es algo que debemos aprender a diferenciar, qué dolor me pertenece y qué dolor no. Y creo que mi hermana para mí era un ejemplo tan grande, era como que mi modelo a seguir y verla afectada, vean, es que hasta me duele. Verla afectada porque yo veía cómo le dolía lo que le decía a mi mamá. A mí me pegó muy fuerte. Ya cuando yo cumplí 15, yo tuve esa conversación con mi mamá y mi mamá me dijo, es que a tu hermana la afectaba, a ti no. Y es cierto, como que cuando llegaron mis 15 años era algo, para mí el cuerpo jamás fue un tema. Y yo era defensora de que a mí me encanta tragar y voy a tragar lo que se me dé la gana.
Y no lo entendí cuando tenía 12 y mi hermana 15, porque era la preocupación de mi mamá, además de que mi mamá estaba lidiando con un divorcio encima, bueno, muchas cosas. Pero en su momento me tomé ese dolor que le pertenecía a mi hermana. Y cuando yo se lo conté a la psicóloga, ella me hizo hacer un ejercicio, que es la herramienta que les voy a brindar, pero primero quiero cerrar esto de no se tomen dolores que no son suyos, hagan introspección, cierren sus ojitos y piensen, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que yo sentí esto? ¿Cuándo fue la primera vez que tuve un ataque de ansiedad? ¿Cuándo fue la primera vez que sentí que no debía comer? ¿Cuándo fue la primera vez que se rompió mi relación con la alimentación? ¿Cuándo fue? Y bueno, cuando yo le contesto a la psicóloga, ella me hizo hacer un ejercicio y era cerrar mis ojitos y ella iba guiándome, ¿no? Y bueno, ella me dijo que esto lo podía hacer sola y realmente ayer lo hice sola, pero ella me lo hizo hacer muchas veces durante esos meses de terapia. Y es cerrar tus ojitos, imaginarte en un paisaje, en un ambiente donde te sientas cómodo, donde te sientas tranquilo, enfocarte en tu respiración. Esto es parte de la meditación, creo que pueden buscar mindfulness, bueno, algo así. Busquen meditaciones guiadas en YouTube, que hay bastantes y realmente a mí me parecen buenas. Yo medito todas las mañanas y me ha servido bastante. Pero ustedes las buscan y entonces, bueno, se encuentran. Si no son esas, la que a mí me hicieron hacer fue esta, encontrarme en un espacio en el que me sienta tranquila, en el que me sienta relajada, que pueda concentrarme en mi respiración. Lo más importante de cualquier meditación es aprender a concentrarte en la respiración, porque cuando estás concentrado en tu respiración, se te olvida tu entorno. Entonces empiezas a concentrarte en ti y empiezas a canalizar y a entrar en tu ritmo. Y bueno, entonces empiezas a respirar, empiezas a ser constante de la respiración, sostienes lo que puedas sostener, sueltas en lo que puedas soltar y te imaginas una puerta. Aquí ella me hacía ponerle un color a la puerta y creo que tiene que ver con la psicología del color, pero pues creo que eso ya es correspondiente a un psicólogo. Entonces ustedes encuentran una puerta donde quieran, donde se la puedan imaginar, donde la puedan visualizar. Entran a esta puerta y ven unas escaleras. En mi mente las escaleras son en espiral. Ustedes encuentran estas escaleras, son 10 escaleras y empiezan a contar mientras bajan. Y cada que bajan una escalera es una respiración más. Entonces empiezan. 10, 9, 8, 7, hasta llegar a 1. Cuando lleguen a 1, allá abajo, porque es hacia abajo, hay otra puertica. En esa puertica ustedes entran y ahí van a visualizar un espacio que también les brinde confort, pero donde está su niño, su versión niña, su versión que recibió eso que les hizo molestar, porque no necesariamente es niño. Su versión que recibió ese primer momento que les trae esos conflictos. Entonces ustedes ven a ese niño y le preguntan, ¿qué sientes? Y lo dicen, lo verbalizan. ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que te afectó? ¿Dónde lo sentiste? Y después de desahogar todo lo que ese niño o esa persona sintió, abrácenla y díganle lo que a ustedes les hubiera encantado escuchar, lo que ustedes les dirían a ese niño. Y lo aconsejan, lo abrazan, sueltan ese dolor y al final de abrazarlo y todo esto, le dicen, este dolor te pertenece, es parte de mi pasado y lo agradezco porque aprendí de él, pero hoy lo suelto para poder seguir adelante. Te amo. Te abrazo, chao. Y empiezan a subir las escaleras, igualmente, una respiración por cada escalera, esta vez en progresivo, 1, 2, 3, hasta que lleguen a 10, salen al campo y empiezan a reconectar con su espacio actual. Y esta es una meditación que de verdad a mí me ha ayudado muchísimo y me ayudó mucho a sanar mi TCA. De hecho, en esas meditaciones normalmente uno encuentra la verdadera raíz. En esa ocasión me pasó que recordé que esa no fue la primera vez que yo tuve de frente un comentario respecto a la comida hacia un aspecto físico. Recordé que la primera vez, de hecho, fue mi hermana. Fue cuando yo era pequeña. Mi hermana siempre fue súper vanidosa. Y pues les digo, ella era mi ejemplo y yo la verdad era cero vanidosa. Yo creo que hoy soy lo vanidosa que soy gracias a ella. Pero viene desde una creencia un poquito fea. Yo tenía por ahí unos 5 o 6 años. O sea, realmente era muy chiquita. Y mi hermana también era muy chiquita. Mi hermana tenía pues 9, 8 años. Y mi hermana hacía mucho ejercicio. Y recuerdo que esa noche, precisamente yo acababa de cenar y había tomado coladita, maicena. Y mi hermana me dijo, vamos a hacer ejercicio. Y yo, bueno, porque si mi hermana me dice algo, yo lo hago, vean. Mi hermana hasta me cortó el cabello 3 veces en mi vida. Bueno, creo que 2. Porque si ella me decía algo, yo lo hacía.
Ella me dijo, vamos a hacer ejercicio. Bueno, nos pusimos a hacer ejercicio, me pone a brincar, me pone a saltar a una niña de 5 años recién comida. Pues pasó lo que tenía que pasar, vomité. Y después de vomitar, mi hermana me dijo una frase que me caló durante mucho tiempo en mi vida. Y fue, para ser bella hay que ver estrellas. Imagínense que tu ídolo, tu paso a seguir, te diga a ti, para ser bella hay que ver estrellas a tus 5 años. Imagínense. Y fue algo que recordé por medio de esas meditaciones en las que yo dije, wow, claro, mi relación con la comida está súper dañada porque yo ese día entendí que para ser bella tenía que vomitar. Y de hecho mi primer trastorno alimenticio fue bulimia. Y entonces como que lo hablábamos con la psicóloga y yo dije, wow, la verdad yo no era tan consciente del daño que me había hecho esa frase a mí. Claramente no culpo a mi hermana y de verdad siento mucho pesar porque digo, ¿qué hacía una niña de 8 años con esas ideas en su cabeza? ¿Como por? O sea, como que yo pienso que mi hermana también sufrió muchísimo como para tener eso dentro de sí. Pero bueno, esa fue la frase que a mí me caló toda mi vida hasta hace un año y que aún me cuesta soltar, que aún mi relación más tóxica, mi relación más dañina es mi relación con el alimento. Y me tocó sanarla a la fuerza porque las personas de mi alrededor ya empezaban a preocuparse mucho y creo que a mí me fastidia que la gente se preocupe tanto por mí, o sea, como que me vean débil. Entonces, también fue por parte de orgullo empezar a sanar esa relación. Y es una herida que cada tanto se abre. Y yo debo entenderlo y debo saberlo porque viene lo de la llave que les contaba. Muchas veces abro esa llavecita de yo no debería comer. Y tengo que cerrarla y ya. Suelta. Porque es una herida que me afectó mucho. Es una herida que marcó mi infancia, adolescencia y principios de adultez. Porque no soy adulta, estoy en mis principios. Fue una frase que me hizo mucho daño y cuando hice esa meditación me ayudó a soltar bastante. Y yo les digo que para mí el universo funciona tan mágico porque siempre me pone lo que necesito cuando se está alborotando. Siempre me da las herramientas que necesito cuando se están alborotando. Con esa psicóloga yo pude trabajar eso, con esa psicóloga yo pude entender que era mi niña interior la que estaba sufriendo. Desde ese momento, más el comentario que en su momento les conté, que fue Ren, la que me dijo, no solo pongas esos stickers en tu espejo, que no los tengo en este, sino en el de adentro, que me veo más seguido en el de adentro. Esos mensajes que ayudan a que tú te recuerdes que tu cuerpo es funcional, que tu cuerpo es bonito, que tú eres bonita, que no es todo ser bonita. Ella me dijo, también díselo a su niña, a tu niña interior. También díselo a Alejandra de 5 años. Y esos han sido procesos que me ayudaron muchísimo. Pensar que yo le estoy diciendo lo que me digo, no lo voy a decir. Lo que yo me digo cuando me veo al espejo, a esa niñita frena muchísimo mis comentarios. Y a eso le añadimos que este año otra psicóloga me dio la herramienta esa de la llave. De, bueno, ya sé que tengo una programación que hace que yo abra esa llave de vez en cuando sé que no va a salir agua. Entonces yo abro esa llave y digo, ¡ay! Ciérrala, no te latigues por abrirla, suelta y listo. Y ha sido un proceso y creo que cada vez que voy creciendo, cada vez que voy viendo qué herramientas me sirven para sanarme, qué herramientas ayudan a ver hacia adentro y decir, ok. Y quiero decirles que lo que les dije al inicio no solo es verse hacia adentro hoy, hacia adentro lo que hoy siento, sino desde dónde viene ese sentimiento. Anoche pude analizar que hay algo que a mí me cala mucho y es que no me hablen cuando están molestos, me duele. Y yo no entendía por qué me dolía. Y también es un dolor que viene aprendido de mi hermana. Y yo siento que poco hablo de mi hermana, que poco me relaciono hoy con mi hermana, porque vivimos en diferentes ciudades, ella está muy ocupada, yo estoy en mi cuento, bla, 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 tenemos una relación más bien distante. Creo que mucho se me dice a mí y se les dice a todos los seres humanos que hay que sanar la relación con sus padres. Y sí, claro, creo que los referentes más grandes de nuestra infancia son nuestros papás, son pues los que nos guían, pero hay que ser sinceros también, cuando han sido tan ausentes, hay otros referentes. Y como referentes yo tengo a las personas que nos ayudaban en la casa, a mi hermana y a mi abuela. Entonces creo que también hay que mirar hacia otros lados. Obviamente, lo más importante es la relación entre padre y madre, pero también hay que ver esos referentes
que tuvimos mientras crecíamos, porque fueron los que nos llevaron a abrir también otras heridas, a entender otra forma y que fueron importantes. Para mí, mi hermana, me duele evidentemente y no sabía cuánto me dolía. Puta, lo primero que voy a hacer al acabar este podcast es llamar a mi hermana. No puedo creer que de verdad me haya afectado tanto. Es que definitivamente creo que uno no les da el peso a las personas que no son, al menos yo, nunca le di el peso a mi hermana. Y creo que lo merecen, no porque, por decir tú me heriste, sino porque fue mi referente durante mucho tiempo. Wow, de verdad no sabía que esto me dolía tanto. Igual mi hermana y yo estamos bien, o sea, no entiendo qué es lo que me duele. Creo que me duele darme cuenta que no le había dado el lugar a mi hermana cuando se lo merece, el lugar importante. Atribuirle las heridas también, pero no, me refiero al lugar de marcaste mi vida, porque eres importante para mí. Les digo yo, este podcast es para mí terapia pura. Wow, ayer de hecho tuve que sanar algo respecto a mi hermana, con conexión a mi mamá. Yo sé que mi hermana no ve mis podcasts, pero la llamaré después de esto. Le escribiré porque no soy para hablar por teléfono. Se nos fue este podcast al carajo. Gracias, Angelita. Bueno, anoche tuve un espacio en el que yo dije, Dios, ayúdame porque no me estoy entendiendo. Dios, ayúdame, tengo un dolor que no logro focalizar, que no entiendo desde dónde viene porque no tiene coherencia. Ustedes ya deben estar cansados de que yo de verdad me uní a Dios como nunca antes en mi vida. Y justo en ese momento a mí se me vino un recuerdo de mi mamá. Les estaba diciendo que odio mucho que me ignoren cuando están enojados. Y recordé la única vez que mi mamá me ignoró. Y esa vez a mí no me afectó tanto que ella me haya ignorado porque pues entre semana no nos veíamos. Pero llegó el sábado y mi mamá me tenía que llevar al pre-IFES y yo sentí que... IFES. Y yo sentí que ella me estaba ignorando y a mí me dolió muchísimo. Pero claro, yo pensé en ese momento y yo dije, claro, fue la primera vez que a mí me dolió que me ignoraran. Pero o sea, cuando ya hice este ejercicio, recordé ese día en el carro. Y es que es una anécdota grande entre mi mamá y yo, porque ese día, después de que me ignorara, yo le dije que ya, que me perdonara, que ya, que me hablara. Y mi mamá me empezó a regañar y un amigo se subió al carro y mi mamá me siguió regañando con mi amigo en el carro. Y empezó a decir cosas que son graciosas. Y mi ex amigo, porque nunca va a ser amigo de esa persona, pero ese personaje me molestó todo 11 con frases que me dijo mi mamá durante ese regaño. Pero yo decía, o sea, anoche que me tocó como sanar ese pedacito en el que yo decía mi mamá me ignoró y a mí me dolió y por eso me está doliendo que me ignoren. No solo es necesito atención, sino porque me duele que me ignoren. Entonces yo dije, pero a mí ese día, o sea, ya haciendo esta meditación, yo dije, a mí ese día me dolió que me ignorara, pero fue tan fácil como decirle, ay, ya mamá, déjame ignorar, ¿qué pasa? Regáñame, haz lo que quieras, pero ya. O sea, había algo de dolor, pero no era tan doloroso como me duele hoy que me ignoren. Y estando en esta meditación, encontré la primera vez que tuve una reacción hacia la ignoración y fue a mi hermana, porque mi hermana era mucho más rebelde, no rebelde, sino contestona. Y para mí mi hermana era un ícono gay. Ay, no es cierto, mi hermana no es gay. Mi hermana era un ícono porque a mi hermana la regañaban y mi hermana era muy orgullosa y yo soy todo menos orgullosa. Y digamos, si a ella no estoy apoyando este tipo de castigos, pero a nosotras nos tocaron así. Cuando mi papá la golpeaba, ella se paraba muy firme y decía, no me dolió, no me dolió. Y pues resulta que creo que ella estaba cumpliendo 13 o 15 años, la dislexia me impide ver si son 13 o 15, pero ella estaba de cumpleaños y mi mamá venía un tiempo ignorándola por algo que ella hizo, porque era su forma de castigo de mi mamá. Les digo, a mí solo me lo hizo una vez, pero a mi hermana esa vez la recuerdo muy, muy bien, porque bueno, mi mamá la venía ignorando y para mi hermana era como, ajá, bueno, porque les digo, ella era rebelde. Entonces a ella le daba igual que mi mamá la ignorara, que la ignorara, y llegó el día del cumpleaños de mi hermana, 13 o 15, y fuimos a partirle la tortica a mi hermana, y mi mamá no bajó, mi mamá no estuvo en la partida de tortica de mi hermana, y mi hermana se derrumbó desesperada, pero, o sea, les digo, yo venía de verla fuerte siempre, a ponerse a llorar desconsolada, y su frase fue, mi mamá no me quiere, y yo entiendo que ella esté brava, pero mi mamá no me quiere, como me falla el día de mi cumpleaños. Y eso fue lo que yo aprendí del silencio, eso fue lo que yo aprendí de que te ignoraran, que si no te hablan, que si no te
no se comunican contigo en medio de la rabia, es porque no te aman. Y claro, ayer yo caí en cuenta de eso y fue como, wow, otra vez un dolor que no me pertenece, aprendido por mi hermana. Y es una herida que yo no tenía ni idea que tenía. ¿Cuánto del podcast tuve mocos? Yo no tenía ni idea que existía esa herida dentro de mí. Yo no tenía ni idea de que me afectaba que me ignoraran o que guardaran silencio en una discusión porque lo relacionaba a falta de amor. Yo sentía que yo lo veía como no me están dando la atención. Creo que ayer encontré esa cosa dentro de mí, esa herida dentro de mí que no sabía que existía y que hoy también gracias a este podcast acabo de darme cuenta que es porque tengo una herida respecto a mi hermana. Para mí mi hermana era todo. Entonces, como que mi niña chiquita siempre buscaba proteger a mi hermana. No sé por qué. Y creo que mi niña chiquita no lo veía porque peleábamos mucho mi hermana y yo. Entonces supongo que como que se eclipsaba dentro del orgullo. Pero a mí me importaba mucho mi hermana y yo quería protegerla, al parecer, porque todas las heridas fuertes vienen de no haber podido proteger el dolor de mi hermana. Me parece que es una herramienta que se las quiero brindar. Creo que es importante sanar hacia adentro, entenderse y escuchar desde dónde vienen las emociones. Perdón por ser tan autorreferente, pero pues es mi vida lo que tengo, no hay más. Pues sí, quería traerles eso, como que intenten revisarse hacia adentro, intenten ver la raíz de sus problemas, intenten ver desde dónde viene ese dolor. ¿Ese dolor les pertenece o fue una reacción de su yo que quiso proteger a alguien más? ¿Fue el dolor aprendido por alguien más? Lo que les digo, cuando aún no se me había abierto esa herida y mi mamá decidió ignorarme a mí por algo que de verdad merecía un castigo grande, mi reacción no fue mi mamá ya no me ama. No, y de hecho creo que yo nunca tuve miedo a que mi mamá no me amara. Fue el miedo que sintió mi hermana. Yo tenía otras heridas de abandono y a mí me daba miedo despertarme y no ver a mis padres, pero que no me amaran creo que nunca fue un tema. Ya lo analizaremos y ya en otro podcast daremos resolución. Pero miren, en búsqueda de lo que me pasaba, porque no me gusta que guarden silencio en momentos de enojo. Me gusta el silencio en otros momentos, pero en momentos de enojo no disfruto el silencio. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto en mí? Porque hay este miedo y ahora entiendo que es miedo a que me dejen de amar, es miedo de que me dejen de querer. Y yo pensé que era un miedo a no ser olvidada. De esto habrá otro podcast. Hoy estoy muy habladora y este podcast está larguito. Pensé que era eso, mi miedo a ser olvidada. Yo tengo otro tema respecto a eso que lo hablaremos en el siguiente podcast. Pensé que era eso, mi miedo a ser olvidada, mi necesidad de atención. Y anoche entendí que no es eso, sino que es esa herida de si no te hablan, es porque ya no te quieren, es porque ya no te aman. Y vean que son miedos tan infundados, o sea, obviamente si tienen un fundamento en la historia, en nuestra niñez, y porque pues cuando uno es niño, uno es una esponjita y todo lo que ve lo aprende, y es lo que nos forma. Por eso hay que trabajar las heridas de la infancia, porque son lo que nos hacen. Y echando hacia atrás me di cuenta que la herida es otra, que el dolor viene desde otro lado y que, como dice mi mamá, no me pertenece. Y la última herramienta que les dejo para esto es también hacer una meditación en la que abracen ese dolor. Esta herramienta me la dio mi mamá, avalada por mi mamá. Ustedes verán. Hay un libro llamado El dolor no es mío, que es el libro que más me ha recomendado mi mamá. De hecho, me lo regaló y no lo he leído. Perdón, mamá. Esta herramienta que siempre me da mi mamá es analice el dolor. No me lo dice así, pero bueno, tienes que analizar el dolor, tienes que analizar qué es lo que te pasa, ver de quién es y soltarlo. Y decirle, gracias, te amo, aprendí, pero esto no me pertenece, te lo devuelvo, muchísimas gracias, hasta luego, es tuyo. No es mío. Y hacer este ejercicio, y yo creo que eso sirve acompañado de la visualización que yo les digo, es, claro, te amo hermanita, en mi caso, te amo hermanita, eres mi ejemplo hermanita, te quise proteger hermanita, no pude, era una niña, te pertenece, esto es tuyo, esto es como tú asimilaste que te ignorara mi mamá, no es mío, no me pertenece y no lo quiero, te amo a ti pero no tu dolor. Hasta aquí llego con tu dolor, corto este lazo de dolor. Espero que las 352 herramientas que les di les sirvan. Todas se relacionan entre sí, todas buscan sanar estas partes rotas dentro de nosotros, especificando en mi caso las heridas infantiles, porque son las que se me han alborotado últimamente. No quiere decir que uno no adquiera heridas cuando es más grande.
Yo les he contado que fui víctima de violación, una herida enorme en mi vida, que la adquirí a mis 17 años por primera vez, o 16, y a mis 21 por segunda. Entonces, son heridas que llegaron ya grandecita y también hay que sanarlas, también hay que mirar hacia atrás, también hay que ver y hacer ese ejercicio para decir, listo, este dolor le pertenece a tu yo del pasado, pero no a mí. Aprendo de él, lo agradezco, hoy lo suelto. Bueno, espero que este capítulo les haya gustado mucho. Me dio muy duro. Creo que es el primer capítulo que de verdad tuve que parar. Creo que es el primer capítulo en el que yo dije, no puedo continuar, vámonos a la verga. Pero bueno, creo que he venido descubriendo muchas cositas con ustedes y se los agradezco muchísimo a las personas que están a mi alrededor y que me han permitido ver esas heridas, abrazarlas para soltarlas. También les agradezco muchísimo. No sé si esa persona en específico está viendo el podcast, creo que no, pero ya hice yo mi proceso interno de agradecerle y de verdad agradezcan a todas esas personas que vienen a enseñarles, que vienen a decirles, esto te pasa, busca, analízate y suelta. Entonces, gracias a esas personas que me han hecho analizarme, gracias a ustedes por darme este espacio, gracias porque veo que les está gustando este espacio, que disfrutan del podcast, que cada vez llegamos a más personas. Si me ayudan compartiéndolo y comentando abajo, lo agradecería muchísimo. Tiendo a soltar estos capítulos y no prestarles mucha atención porque como soy tan vulnerable aquí, me da un poquito de ansiedad ver lo que comentan, pero me gustaría, y ya he empezado, yo creo que se han dado cuenta que he estado dando likes a ciertos comentarios, ya he empezado como a ver qué dicen ustedes y me gustaría pues saber si ustedes también tienen heridas, qué les ha servido, qué herramientas tienen, si tienen algún canal de meditación que nos recomienden aquí abajo, podríamos hacer de esto que crezca un poquito más, que participen más, que se sientan más parte de esto, aunque claramente esta temporada ha sido mi momento de sanación. Muchas gracias por acompañarme, gracias por compartir. Recuerden que en todas mis redes sociales aparezco como Aleja Lazo DM. Los quiero muchísimo, nos vemos el siguiente miércoles con un nuevo capítulo.